Liliana Fun, porque aquí estamos abordaje multidisciplinario. Ella nos hablará de un poco cómo manejar o cómo diagnosticar el hiperandrogenismo. La doctora Liliana Fun es especialista en medicina interna, es especialista en endocrinología y metabolismo, es la directora del posgrado de endocrinología del Hospital Universitario de Caracas, también es jefa del servicio. Aquí todos nos pagamos y nos damos el vuelto en el Hospital Universitario de Caracas y la Central, no por nada, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo y es la presidenta de la Sociedad Venezolana de Menopausia, así que hablando de esa etapa de la vida, ella nos deleitará de todo un poco. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Centeno. Muchísimas gracias a todos por su asistencia en este simposio, que bien lo dijo la doctora Sáenz, de abordaje multidisciplinario de la piel en las diferentes etapas de la vida de la mujer. Declaro no tener conflicto de intereses con la siguiente presentación. Esta conferencia la hemos dividido en varias partes. Vamos a hablar acerca de la definición de la fisiología de los andrógenos en la premenopausia. Aquí voy a hablar brevemente, en aras del tiempo, las manifestaciones clínicas, cuáles son las causas y vamos a hablar del abordaje diagnóstico. El hiperandrogenismo es una alteración endocrina frecuente en las mujeres en edad reproductiva, con una prevalencia de aproximadamente 7%. ¿Y cómo se define el hiperandrogenismo? El hiperandrogenismo se define como la evidencia clínica y o bioquímica de exceso de andrógenos en la mujer. Es importante tener presente que el abordaje del hiperandrogenismo va a diferir según la etapa de la vida de la mujer. Aquí en esta charla les voy a comentar fundamentalmente acerca del abordaje en la premenopausia. El abordaje en la posmenopausia lo veremos en una charla distinta que la vamos a tener posteriormente con el doctor Alexander Mendoza. Para comprender las causas de hiperandrogenismo es necesario conocer en detalle la fisiología de los andrógenos. Sin embargo, como les comenté, en aras del tiempo voy a hablar brevemente acerca de la fisiología de los andrógenos en la mujer premenopáusica. Los andrógenos van a provenir fundamentalmente de las glándulas adrenales, de los ovarios y de la conversión periférica en los tejidos, en ciertos tejidos que no son todos. La DEA-sulfato se produce fundamentalmente 100% en las glándulas adrenales. La DEA se produce 50% en las glándulas adrenales, 20% en los ovarios y 30% deriva de la conversión periférica a partir de la DEA-sulfato. La androstenediona se produce en cantidades iguales, es decir, 50% en las glándulas adrenales y 50% en los ovarios. Mientras que la testosterona se produce 25% en las glándulas adrenales, 25% en los ovarios y un 50% deriva de la conversión periférica a partir de la androstenediona. En general, la síntesis de andrógenos en la mujer en la zona reticular de la corteza adrenal es similar a las células de la teca del ovario. Sin embargo, existen algunas diferencias y, por supuesto, la regulación neuroendocrina es distinta. En los ovarios, la síntesis de los andrógenos depende de la LH, mientras que en las glándulas adrenales la síntesis depende de la ACTH. Cuando tenemos condiciones donde hay exceso de insulina, como por ejemplo hiperinsulinismo, síndromes de resistencia a la insulina va a tener un efecto digamos, sobre los receptores de LH y va a conllevar a que aumente la producción androgénica, es decir, tiene un efecto sinérgico y también puede actuar directamente sobre enzimas esteroidogénicas, aumentando la producción de andrógenos en el ovario. Esto se ve muy complicado, simplemente lo que les quiero traer es que en la corteza adrenal ya el conocimiento ha ido avanzando. No solamente tenemos los andrógenos clásicos, sino que actualmente se conocen otros metabolitos de los andrógenos, que son los que se conocen como los andrógenos 11 oxigenados. Estos andrógenos van a representar
la mayor parte de los andrógenos circulantes, tanto en el síndrome de ovario poliquístico como en la hiperplasia adrenal congénita e incluso en otras alteraciones como la adrenarquia prematura. Además se conoce que estos 11 cetoandrógenos son capaces de estimular los receptores androgénicos, es decir, que podemos tener manifestaciones clínicas cuando estos metabolitos están aumentados. Y otro aspecto importante es que a diferencia de los andrógenos clásicos que conocemos, estos 11 cetoandrógenos no disminuyen con la edad. Y esto representa un aspecto que hay que tener en cuenta, sobre todo en otras etapas de la vida de la mujer, como la peri y la posmenopausia. El tejido adiposo es una fuente de conversión periférica de andrógenos, pero también van a producir 11 oxiandrógenos, es decir, que en la obesidad y el hiperinsulinismo hay un aumento directo de la producción androgénica en el tejido adiposo. En relación a las concentraciones normales de andrógenos en la mujer, esto va a depender de numerosos factores, de la edad, de los rangos de edad, así como también de la metodología que se utilice y de las diferentes unidades que hay que tener presente en las que se expresan, valga la redundancia, en los laboratorios. Las concentraciones circulantes de dihidrotestosterona no van a reflejar la actividad de la 5-alfa reductasa, porque la dihidrotestosterona se produce fundamentalmente en los tejidos periféricos. Es por eso que se han demostrado que otros metabolitos, tal es el caso del 3-alfa androstanodiol glucurónido, sí tiene correlación directa con la actividad de la 5-alfa reductasa, que es la que va a convertir la testosterona en dihidrotestosterona, que es el andrógeno más potente. Recordemos que la testosterona en la mujer circula unida a la globulina transportadora de hormonas sexuales, en un 80%. Quiere decir que cualquier condición que altere las concentraciones de SHBG va a traducirse en un mayor o menor concentración de testosterona libre, que es la responsable fundamentalmente de los efectos biológicos. ¿Cuáles condiciones aumentan la SHBG? El hipertiroidismo, el embarazo, la administración de estrógeno, mientras que hay otras condiciones que los disminuyen, como el uso de glucocorticoides o el exceso endógeno de glucocorticoides, los andrógenos, la obesidad y el hiperinsulinismo, y es por eso que estas pacientes pueden consultar por síntomas de hiperandrogenismo. En relación a las manifestaciones clínicas del hiperandrogenismo, las manifestaciones en la piel van a depender de los efectos de los andrógenos sobre la unidad pilosebácea. Esto puede ocurrir por dos circunstancias, bien porque haya un aumento en las concentraciones de andrógeno o bien porque haya un incremento de la sensibilidad de la unidad pilosebácea a las concentraciones normales de andrógeno. De hecho, se describe que los efectos de los andrógenos en la unidad pilosebácea va a depender de la expresión de ciertas enzimas claves que participan en la síntesis de andrógenos. Y hay un aspecto muy importante, que en la piel la producción de andrógenos es independiente de la producción sistémica. Y esto se ha demostrado por mayor actividad de la 5-alfa reductasa. Además, también podemos tener cambios en lo que es la expresión de los receptores androgénicos o también polimorfismos del receptor androgénico o alteraciones en el metabolismo de los andrógenos. Esto va a explicar por qué en muchos casos no evidenciamos hiperandrogenemia, como por ejemplo en el hirsutismo idiopático. También hay que recordar que en la unidad pilosebácea ejercen efecto otras hormonas como la hormona de crecimiento, la insulina, las hormonas tiroideas, la prolactina, entre otras. El hirsutismo es la manifestación clínica más frecuente del hiperandrogenismo. Afecta entre un 5 a 15% de las mujeres en edad reproductiva y se define como un crecimiento excesivo del vello terminal en áreas anatómicas donde el crecimiento de los folículos depende de la estimulación androgénica. Es importante que diferenciemos el hirsutismo de la hipertricosis. La hipertricosis es un crecimiento del vello corporal que puede ser localizado o generalizado en áreas no dependientes de andrógeno y usualmente está relacionado con factores genéticos, uso de fármacos y ciertas enfermedades.
Para diagnosticar hirsutismo debemos utilizar la escala de Ferriman-Gallwey modificada, donde se evalúan 9 áreas anatómicas dependientes de andrógeno. El diagnóstico lo vamos a realizar en base a la etnia de cada paciente. Para Sudamérica, el diagnóstico de hirsutismo se hace con una puntuación mayor o igual a 6. En base a la puntuación de la escala de Ferriman-Gallwey, podemos tener 3 grados de hirsutismo: leve, moderado o severo. El acné, varios estudios han demostrado que la presencia de acné en mujeres adultas está asociado con hiperandrogenismo en tasas que son variables entre 18 a 88%. 20 a 30% de estas pacientes tienen hirsutismo asociado. Según la Sociedad de Exceso de Andrógenos y Síndrome Ovario Poliquístico, el aumento de la producción de andrógenos tiene un papel fundamental en la inducción de las alteraciones del sebo que conllevan a la patogénesis del acné. Sin embargo, recordemos que el acné es una enfermedad multifactorial donde hay otros aspectos que también influyen en su aparición. En relación a la alopecia, la Sociedad de Exceso de Andrógeno indica que el término correcto debe ser alopecia de patrón femenino, evitando los términos anteriores de alopecia androgenética. Si bien la alopecia de patrón femenino se asocia con aumento de los andrógenos, su presencia en forma aislada no debe considerarse un signo de hiperandrogenismo. Se describen 2 patrones típicos de pérdida de cabello en la alopecia de patrón femenino. En primer lugar, la expansión centrífuga en la mitad del cuero cabelludo con preservación de la línea frontal del cabello, que es lo que se conoce como el patrón de Ludwig. Y en segundo lugar, la acentuación frontal o patrón de árbol de Navidad, que es el patrón de Olsen. En mujeres que tengan hiperandrogenismo severo, como por ejemplo de etiología tumoral, estas pueden presentar alopecia típica de patrón masculino con adelgazamiento, es decir, calvicie y recesión bitemporal, que es lo que se conoce como el patrón de Hamilton. Otras manifestaciones clínicas del hiperandrogenismo incluyen la seborrea, la disfunción ovulatoria y las alteraciones de la fertilidad, las complicaciones metabólicas y cardiovasculares, donde la obesidad es altamente prevalente, la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, la prediabetes, diabetes tipo 2, dislipidemia, hipertensión arterial. Virilización se define como la presencia de hirsutismo severo con alopecia, típicamente patrón de Ludwig, Olsen o incluso un patrón de Hamilton, clitoromegalia, longitud del clítoris mayor de 10 milímetros o un índice clitoridio mayor de 35 milímetros. Hay también aumento de la masa muscular, aumento de la libido e hipotrofia mamaria y generalmente se asocia con etiología tumoral. En relación a las causas de hiperandrogenismo, como lo comenté, debemos evaluarla en función de la etapa de la vida de la mujer. Durante la premenopausia podemos tener distintas causas. También podemos clasificar el origen del hiperandrogenismo en adrenal, ovárico u otras causas. La causa más frecuente en la premenopausia de origen adrenal es la hiperplasia adrenal congénita. Hay otras causas como causas tumorales, la hiperplasia adrenal macronodular. Desde el punto de vista ovárico, el síndrome ovario poliquístico, también hay etiologías tumorales y la hipertecosis ovárica. Y otras causas de hiperandrogenismo durante la premenopausia incluyen la hiperprolactinemia, la enfermedad de Cushing, la acromegalia, los síndromes de resistencia a la insulina, la disfunción tiroidea y el hirsutismo idiopático. Es también muy importante descartar el uso de fármacos que se asocian con hirsutismo, como el ácido valproico, algunos anticonvulsivantes, y por supuesto descartar si la paciente está recibiendo esteroides anabolizantes. Desde el punto de vista del hiperandrogenismo gestacional es muy poco frecuente, las causas pueden ser bien de origen tumoral adrenal o tumoral ovárico y otras causas incluyen la exposición exógena y la deficiencia de aromatasa placentaria. Como les comenté, las causas en la posmenopausia las vamos a ver con el doctor Alexander Mendoza.
El síndrome ovario poliquístico es la endocrinopatía más frecuente en mujeres en edad reproductiva, con una prevalencia que va entre 5 a 20%. Es la causa más frecuente de hiperandrogenismo en esta etapa de la vida. Se observa hiperandrogenismo en 75 a 90% de las pacientes, quienes tienen ciclos menstruales irregulares, y las concentraciones de andrógenos van a aumentar según la gravedad del fenotipo. La característica fundamental de este síndrome es la hiperandrogenemia y clínicamente va a estar representada por hirsutismo en un 60-76% de las pacientes, acné 1,6 veces mayor que en la población femenina general con un nivel de evidencia alto, alopecia de patrón femenino entre 20 a 30% con un nivel de evidencia moderado. La resistencia a la insulina y el hiperandrogenismo están interconectados y en conjunto van a explicar las características reproductivas, metabólicas y cardiovasculares del síndrome ovario poliquístico. Vamos a observar sobrepeso u obesidad en más del 70% de estas mujeres, por lo tanto es importante abordar todas las complicaciones asociadas a la obesidad. En relación al diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico, según la guía internacional recientemente publicada, lo podemos hacer en 3 pasos. El paso 1 es si la paciente tiene ciclos menstruales irregulares más hiperandrogenismo clínico. ¿Cómo se define en síndrome ovario poliquístico ciclos menstruales irregulares? Si la paciente está entre 1 a 3 años después de la menarquia, si los ciclos son menores de 21 o más de 45 días, si está 3 años después de la menarquia hasta la perimenopausia, ciclos menores de 21 o más de 35 días o menos de 8 ciclos por año. 1 año después de la menarquia, la presencia de cualquier ciclo mayor de 90 días o la presencia de amenorrea primaria a los 15 años o más de 3 años después de la telarquia. Es importante tener presente que así es que definimos ciclos menstruales irregulares para diagnosticar síndrome de ovario poliquístico. En relación a hiperandrogenismo clínico, para el diagnóstico del síndrome ovario poliquístico, la presencia de hirsutismo en mujeres adultas es altamente predictivo. En adolescentes, si hay acné grave e hirsutismo. El acné y la alopecia de patrón femenino aislado son predictores relativamente débiles de hiperandrogenemia y debemos usar la escala de Ferriman-Gallwey. Para nuestra población, el diagnóstico se hace con mayor o igual a 6 puntos. El paso 2 es si no hay hiperandrogenismo clínico, pero recordemos que el síndrome ovario poliquístico es un diagnóstico de exclusión. Por lo tanto, los estudios de laboratorio hay que hacerlos a todas las pacientes, como veremos más adelante. Y si solo hay ciclos irregulares o hiperandrogenismo, en mujeres adultas hay que hacer ultrasonido para evaluar si hay morfología o no de ovario poliquístico. Es importante tener presente que en las adolescentes no existen criterios para definir síndrome ovario poliquístico en relación a la morfología, por lo tanto, la ecografía no se recomienda en adolescentes. La hormona antimuleriana también nos puede ser útil para definir morfología de ovario poliquístico en adultas, sin embargo, no se debe utilizar como herramienta única y hasta la actualidad, porque no sé si ya mañana salga una guía nueva, no se debe utilizar en adolescentes. En relación a la hiperplasia adrenal congénita, es un conjunto de alteraciones genéticas que conllevan a déficit enzimático. Podemos clasificarla en 2 grandes grupos: las formas clásicas, que usualmente se diagnostican en el periodo neonatal, y las formas no clásicas, que son las que vamos a ver con mayor frecuencia, que pueden iniciarse desde la infancia con síntomas que se parecen al síndrome de ovario poliquístico. La prevalencia va a depender de si hay antecedentes familiares. La gran mayoría de los casos se debe a mutaciones del gen que codifica la 21-hidroxilasa. La hiperplasia renal congénita de inicio tardío o no clásica, como les comenté, es la más frecuente, y en las niñas se manifiesta generalmente en el periodo prepuberal. Podemos tener aceleración inexplicada de la velocidad de crecimiento y de la maduración ósea, pubarquia precoz y acné, y en el periodo pospuberal las manifestaciones clínicas se asemejan a un síndrome ovario poliquístico. Debemos sospechar incluso en pacientes con acné refractario al tratamiento, disfunción ovulatoria, y también podemos tener presencia de alteraciones metabólicas.
Los síndromes de resistencia a la insulina en relación a las causas genéticas representan el 3% de los casos de hiperandrogenismo. Hay un síndrome muy particular que es el síndrome de acantosis, de hiperandrogenismo, resistencia a la insulina y acantosis nigricans, que es un subgrupo distinto de hiperandrogenismo que cursa con alteraciones metabólicas severas. El síndrome SAHA, que es la presencia de seborrea, acné, hirsutismo y acantosis nigricans, se relaciona con exceso de andrógeno y las causas pueden ser variables. En relación al síndrome de Cushing, si bien las pacientes pueden tener manifestaciones de hiperandrogenismo, es importante tener presente que los signos de hipercortisolismo son específicos y usualmente nos orientan hacia el diagnóstico, como por ejemplo la fase de luna llena, el adelgazamiento de la piel con mayor formación de hematomas, equimosis, las estrías violáceas, la miopatía proximal, la hipertensión, entre otros, son signos específicos que nos orientan hacia la presencia del síndrome de Cushing. Las neoplasias productoras de andrógenos son poco frecuentes, pueden haber causas ováricas o adrenales. Las causas adrenales generalmente son carcinomas suprarrenales y además de los síntomas de hiperandrogenismo, ellas cursan con signos y síntomas de hipercortisolismo. La principal característica que debemos, pensar en que se trata de esta etiología es la rápida progresión del hirsutismo con frecuencia acompañado de signos de virilización. No hay datos suficientes en relación al punto de corte de testosterona total que debe usarse para el diagnóstico de tumor productor de andrógenos en mujeres con hirsutismo premenopáusico. Hay un estudio recientemente publicado en donde se encontró que el valor de testosterona total por encima de 2 veces su límite superior tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. Hay otras revisiones en donde utilizando metodología adecuada para determinar testosterona total indican un punto de corte mayor o igual a 150 nanogramos por decilitro, sin embargo en otras revisiones ese punto de corte es de 200. Valores muy elevados de androstenediona también nos pueden sugerir una causa tumoral y las mujeres con tumor suprarrenal tienen valores muy elevados de DEA, fundamentalmente DEA sulfato, más de 700 microgramos por decilitro. Otras causas incluyen el hirsutismo idiopático, que es un hirsutismo asociado con concentraciones normales de andrógeno. La paciente tiene morfología ovárica normal, no tiene disfunción ovulatoria. Sin embargo, actualmente, en vista de lo comentado anteriormente sobre todas estas alteraciones sobre la unidad pilosebácea, se está planteando que realmente este no es un hirsutismo idiopático, sino que debería llamarse hirsutismo normoandrogénico. Entonces, en el hiperandrogenismo vamos a tener causas específicas y por lo tanto tenemos que hacer un diagnóstico específico o vamos a tener alteraciones funcionales cuyo diagnóstico es por exclusión. Lo más importante, la historia clínica, el interrogatorio es fundamental, la edad de inicio de los síntomas, cómo ha sido la progresión, si hay presencia de otros síntomas, descartar uso de fármacos, hay que evaluar depresión y ansiedad y evaluar también la historia familiar. Al examen físico, muy importante evaluar presión arterial, índice de masa corporal, la circunferencia abdominal, el hirsutismo con la escala modificada de Ferriman-Gallwey, otros signos de hiperandrogenismo, si la paciente tiene alopecia, evaluar con la escala de Ludwig-Wolsen, evaluar si hay signos de resistencia a la insulina y por supuesto si hay signos de virilización que orientan hacia etiología tumoral. En relación a los estudios de laboratorio, es indispensable que la muestra sea tomada en condiciones adecuadas. Las condiciones adecuadas incluyen que las muestras para determinar andrógenos se deben determinar durante la fase folicular temprana, es decir, entre el 3er a 5.º día de la menstruación, en ayunas, usualmente alrededor de las 8 de la mañana, y esto es dado por las variaciones circadianas de las hormonas suprarrenales. Por supuesto, en pacientes con amenorrea, la muestra se puede tomar en cualquier momento. Tampoco podemos hacer determinaciones para diagnóstico en pacientes que estén usando anticonceptivos orales combinados y es muy importante que en estas pacientes se suspendan al menos 3 meses para poder realizar la determinación de andrógeno. Las pruebas iniciales van a incluir testosterona total,
Las guías todavía sugieren testosterona libre, pero como el método adecuado no está disponible en muchos centros, se ha usado el índice de andrógenos libres, que se obtiene a partir de una fórmula con los valores de testosterona total y SHBG. Hay muchas calculadoras disponibles que nos permiten calcular el índice de andrógenos libres. Otros andrógenos, la androstenediona y la DEA-sulfato, también son de utilidad. En general, las guías actuales de síndrome ovario poliquístico indican que los dos primeros que debemos solicitar son testosterona total e índice de andrógenos libres. Si están normales, se puede determinar androstenediona y DEA-sulfato. Sin embargo, la androstenediona es altamente sensible para hiperandrogenemia y la DEA-sulfato nos puede orientar hacia una etiología suprarrenal. Recordemos que el ovario poliquístico es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué debemos descartar? Debemos descartar hiperplasia adrenal congénita. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Determinando 17-hidroxiprogesterona. También hay otras causas que debemos descartar, como la hiperprolactinemia, por lo cual debemos solicitar prolactina, sobre todo en pacientes con ciclos menstruales irregulares, y por supuesto la función tiroidea. Aquí vemos que los puntos de corte para 17-hidroxiprogesterona van a depender de la metodología utilizada. Usualmente menores de 2 son normales, entre 2 y 10 es sospechoso y debemos hacer la prueba de estimulación con ACTH, y más de 10 es diagnóstico. Es importante tener presente esta publicación reciente de la Sociedad de Exceso de Andrógeno y Síndrome de Ovario Poliquístico, que indica que en mujeres adultas con acné se debe determinar testosterona total, índice de andrógenos libres y DEA-sulfato mediante métodos de alta calidad, y esto es con un nivel de evidencia alto. En relación a otros estudios de laboratorio, a todas estas pacientes hay que hacer la evaluación metabólica, prueba de tolerancia a la glucosa oral, por supuesto si no hay un diagnóstico previo de diabetes. Esta prueba se debe hacer independientemente del índice de masa corporal de la paciente. No debemos realizar determinaciones de insulina para diagnosticar insulinoresistencia en el síndrome ovario poliquístico. Es también importante determinar lípidos. Otros estudios de laboratorio dependen de la sospecha clínica, por ejemplo, si se trata de un Cushing. Actualmente los andrógenos 11 oxigenados no están disponibles para su determinación. En pacientes que tengan diagnóstico de hiperplasia renal congénita, los estudios genéticos y otras pruebas son poco sensibles para diagnosticar, incluso entre propias causas ováricas, como la prueba con análogos de GnRH. En relación al ultrasonido transvaginal, para ver si hay criterios de morfología de SOP, en pacientes con virilización o con valores muy elevados de andrógeno, como por ejemplo testosterona total mayor o igual a 150 nanogramos por decilitro, aquí ponen como referencia el método que debe ser con cromatografía líquida, espectrometría de masa, que no tenemos disponible en nuestro país. En estas pacientes que sospechemos etiología tumoral ovárica, el primer estudio a realizar es un ultrasonido. Si no hay hallazgos, podemos realizar resonancia, y también otro estudio que se puede realizar es el CT-PET. Cuando las imágenes pélvicas son negativas o si los valores de andrógenos nos sugieren etiología suprarrenal, debemos hacer tomografía suprarrenal con protocolo adrenal. En conclusión, lo más importante para poder hacer un diagnóstico adecuado de la causa del hiperandrogenismo es una historia clínica detallada. Por supuesto, hay que interrogar cómo ha sido la presencia y la velocidad de aparición de los síntomas, si el hirsutismo es de aparición rápida y hay signos de virilización y estamos sospechando por los valores de andrógeno etiología suprarrenal, debemos hacer los estudios imagenológicos correspondientes. Si estamos sospechando etiología ovárica porque la testosterona total está muy elevada, realizamos los estudios imagenológicos comentados anteriormente. En casos de síndromes severos de resistencia a la insulina, los estudios metabólicos más incluso determinaciones genéticas. Sin embargo, la causa más frecuente en la premenopausia es el síndrome de ovario poliquístico, cuyo inicio es gradual, los síntomas son progresivos, los valores de andrógenos están levemente aumentados, y al ser un diagnóstico de exclusión, tenemos por supuesto que excluir todas las otras causas anteriormente mencionadas. En conclusión,
vimos que existen manifestaciones clínicas variables en relación al hiperandrogenismo, siendo el hirsutismo el síntoma más frecuente. Las causas las podemos dividir en ováricas, suprarrenales y otras etiologías. El síndrome ovario poliquístico es la causa más frecuente, como lo he comentado a lo largo de la conferencia, y se debe realizar evaluación exhaustiva en pacientes con etiologías distintas al SOP, en particular en las mujeres que tienen progresión rápida de los síntomas o signos de virilización. Y como dijo la doctora Sáenz, lo más importante es la evaluación con equipo multidisciplinario. Muchísimas gracias por su atención. Bien, perfecto. Muchísimas gracias a la doctora Liliana Fun por tan maravillosa presentación. Y bueno, ya vimos que pedir un perfil hormonal definitivamente no es, y por eso este abordaje es clave, y que la clínica, sobre todo en la parte dermatológica, nos lleva hasta dónde vamos y qué queremos, ¿no? Y la felicito aquí oír, es fascinante a cada uno de los docentes hablar.